la verdad es que me tiene muy emocionado este regreso. Creo que Zorra Alegre es una teleserie que está además, bueno, la escritura no puedo opinar mucho porque es muy de cerca de la recomendación, pero está muy bien filmada, está muy bien actuada, tiene personajes entrañables y creo que haya permanecido 16 años en una lata es algo triste, porque creo que hay un gran material ahí que la gente puede volver a disfrutar y que la gente que no la pudo ver en su época puede volver a verla. Creo que siempre volver a revisitar una teleserie del pasado puede convertirse en una experiencia muy emocionante. Para la gente que ya la vio tiene rasgos nostálgicos, y para la gente de las nuevas generaciones o gente que en ese momento quizás vio la otra teleserie puede ser una experiencia novedosa. En esa época creo que las teleseries tenían muy buenas producciones, eran distintas y creo que siempre es interesante volver a verlas. Así me tiene muy contento y espero que la gente la disfrute, y yo quiero también volver a verla. Yo la verdad es que le tengo mucha fe a la teleserie. Me pasó también con Macho, por ejemplo, que gente, generaciones nuevas, se me han acercado sobrinos o sobrinos o amigos que no la habían visto y que me dicen que les sorprendió mucho, que fue su experiencia. Me empiezan a hablar de nuevo de una teleserie que yo no he visto en muchos años. Entonces creo que así como provocó mucha sorpresa, creo que Zorra Alegre también lo puede hacer. O sea, es una teleserie además que es muy encantadora, tanto por el trabajo de los actores como creo que por el guión también y por cómo estuvo hecha. El lugar, además, las locaciones, creo que es una teleserie mágica y de todas maneras creo que puede cautivar a quienes no la han visto y encantar de nuevo a los que ya la vieron. No creo que sea que haya envejecido mal como otras historias puede pasar. Yo era actor. Bueno, en la escuela de teatro había escrito mucho, había dirigido también mucho teatro. Me llamaron para actuar en una teleserie y a mí el personaje que actué, la verdad es que no me gustó mucho. Sentía que tenía alguna falencia. Y me dieron ganas de escribir una teleserie. Ahí se me ocurrió a mí, vi cómo se escribían las teleseries. Yo no había visto nunca un guión de televisión, entonces ahí lo pude ver, pude entender un poco cómo funcionaba. Y ahí dije, yo tengo ganas de escribir una teleserie, lo hablé con la Coca y entre los dos comenzamos este proyecto. Fue una cuestión completamente, porque fue un cambio completo en mi vida. Yo no tenía pensado ser guionista de televisión y de repente me encontré escribiendo teleseries. Encontré que es un lugar donde se pueden contar historias que llegan a muchas personas. Creo que es una responsabilidad gigante haber escrito teleseries o escribir televisión en esa época, en cualquier época. Pero creo que en esa época, porque se hablaba mucho, eran teleseries que se hablaba mucho la temática del país, y fue una experiencia súper buena. Y de ahí, gracias a esa experiencia, me dediqué todo el resto de la vida hasta hoy a escribir televisión, y fue una carrera que no me esperaba y que me fue cautivando y me ha permitido vivir y seguir contando historias. La historia se gestó, bueno, a partir de esta idea de querer hacer una teleserie en que pasaran muchas cosas. Justo creo que pocos años antes habían dado Todo Vale, que fue una teleserie que tenía un ritmo súper rápido y súper entretenido. Entonces eso a mí también me llevó a pensar que se pueden hacer teleseries así, con personajes que cada escena sea importante, con personajes que evolucionen. Y bueno, la historia se gestó un poco con eso, con que tuviera muchos vueltas en el fondo. Nosotros presentamos esa idea primero a TVN. Se la presentamos a Canal 7 porque yo justo había trabajado en Canal 7. Entonces fue lo que se nos ocurrió. Se la pasamos a la Ken nos dijo a quién había que presentar los proyectos. Se los presentamos y en TVN nos dijeron que ellos compraban ideas, pero nosotros no íbamos a poder escribirla porque ellos tenían su equipo de guionistas. Y además nos pidieron algunos cambios, que decían que el protagonista, Adriano Ferrer, era demasiado estático, que necesitábamos a alguien que el protagonista fuera él. Ellos, incluso pensando en Pancho Reyes, me tiraron hasta nombre. Finalmente no llegamos a puerto, como se dice. Y de ahí yo conocí a Christian Mason por algún casting o algo y se la dejé. Y Christian Mason dejó esa teleserie como en un lugar X, pero al poco tiempo, o varios meses después, creo que fueron como 6 meses después, Belici, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero Belici era el que elegía los escritores en esa época. De repente fue a la oficina de Christian Mason y vio esa Biblia y le dijo, ¿por qué está ahí? ¿Esto es un proyecto? Sí, un proyecto que me llegó hace algunos meses. Léelo. Y a Belici le gustó mucho y él fue el que nos hizo, de hecho, nos llamaron, a mí de repente recibí una llamada de Canal 13 y nos llamaron a Coca y a mí, y él nos dijo que a él le interesaba, además de ideas, tener escritores, que él confiaba mucho en los jóvenes, sobre todo por lo bien que le había ido al Chasca y a Pablo en esa época. Así que le dijo que nos interesaba y empezamos a escribirla. Así que sí, fue la primera historia y la verdad es que fue una súper buena experiencia y tuvimos mucha suerte porque fue súper exitosa, lo que nos permitió también después seguir
poco trabajando como guionistas, pero sí, y era la primera vez que yo y el Coca escribíamos una teleserie. Yo ni siquiera había trabajado como parte de un equipo de guionistas. Nos convertimos rápidamente en los jefes del proyecto y en los únicos 2 escritores de esa teleserie. Menos mal que Canal 7 no la hizo, porque la gracia de haberla escrito es mucho mejor que nada más presentar una idea. Entonces todo se dio de una manera bastante mejor a que si lo hubiesen tomado TVN, lo hubiesen hecho y ahí hubiese quedado la idea. Es cierto que el proyecto, cuando se lo presentamos a TVN, se llamaba Mal de Amores y después creo que derivó a Mar de Amores. Esa fue la idea y de repente cuando la tuvimos que trabajar, porque ellos también nos pidieron trabajarla, y ahí fue que empezamos a pensar que Valparaíso, el Cerro Alegre es tan lindo y como que tenía un título alegre, pero me acuerdo cuando se la presentamos a Canal 13, Belici, que era argentino, dijo: a mí el título no me gusta, es lo único que no me gusta, porque él no entendía mucho Valparaíso, no entendía que eso es un lugar que trae una nostalgia y que carga una historia. Pero sí, el primer nombre fue Mal de Amores. Esto se dio justamente después de la conversación con TVN, que eso es lo increíble de esta historia, porque la verdad es que si hay algo que agradecerle este paso por TVN, fue que la persona que nos revisó el proyecto nos dijo: yo creo que la historia es mucho más interesante, la historia de Mauricio, porque la historia de Mauricio, que era un actor que se hacía pasar por un empresario, era una historia secundaria, y la principal era la de Fernanda, que era una protagonista que supone que llegaba a vengarse de Raquel Thompson y de los Thompson y de todo. Y fueron ahí mismo en TVN los que nos dijeron que en verdad era muchísimo más interesante la historia secundaria de Mauricio que la de Fernanda. Y eso fue uno de los cambios que hicimos antes de volver a presentarla, y cuando finalmente nos dijeron que preferían pasar, pero claro, ahí hubo una historia que seguramente hubiese sido muy distinta. Si hubiese sido Fernanda la protagonista, era una historia de una protagonista femenina que llega a vengarse y todas esas cosas. El personaje de la viuda de Carmen era bien distinta. Ese no era un personaje al comienzo de comedia, sino que era un personaje dramático que venía un poco a buscar a Mariana Ferrer. Era ella y Mariana, y una cosa media de mafia, pero al mismo tiempo era una mujer que estaba viviendo el luto, que había vivido un luto mucho tiempo, entonces andaba medio ardiendo, entonces eso podía haber sido medio como de comedia, pero era una mujer que en el fondo cargaba un secreto. Creo que el marido había tenido algo que ver con esta cosa de Mariana Ferrer, entonces era la encargada de preocuparse que Mariana Ferrer cumpla con el trato con Samaniego, entonces tenía una cuestión mucho más de acción. Y me acuerdo que en ese caso fue la Luz Croxato, que estaba a cargo un poco de dirección de actores y todo, la que nos dijo que encontraba que si la teleserie empezaba a ponerse muy pistola y muy gángster, podía perder la magia. Y ahí empezamos a repensar ese personaje, además que nos dijeron que iba a ser esa actriz. En un momento se había pensado en la Catalina Guerra para esa época, porque en esa época estaba también en Canal 13, después se fue a TVN. Pero ahí fue cuando se empezó a hablar más como que fuera un personaje de comedia, y después ya Alejandra Herrera hizo un personaje completamente desbordado, que a uno le puede gustar o no, pero que causó que la gente se acuerda, esta cosa que hablar en verso y todo eso lo inventó ella. Y ese fue un personaje completamente distinto al que nos habíamos imaginado. Siempre se contempló ambiental en Cerro Alegre, en Valparaíso, pero obviamente que si nos hubiesen dicho no se puede en Valparaíso, vamos a hacerlo en Santiago, obviamente se podría haber adecuado, no es algo que sea demasiado importante. Pero creo que sí le dio la magia y sirvió para la magia que le quisimos dar a la teleserie. Por otro lado, nosotros al presentar Cerro Alegre, me acuerdo que por primera vez le presentamos a TVN una teleserie que fuera una ciudad real. TVN había hecho teleseries fuera de Santiago, pero todas le ponían nombres falsos, Sucupira, como que nunca hablaban de ciudades reales. Y nosotros, al presentarse la TVN, fuimos los primeros que dijimos: oye, pero hagamos que sea Valparaíso, si es una ciudad que existe en Santiago, porque están inventando, porque todos son inventadas las ciudades. Y después de eso, que no estoy diciendo que salió de ahí, pero sí fue una coincidencia extraña, después de eso hicieron la de Isla de Pascua, que esa fue antes de Valparaíso, pero fue la primera vez que ahí hablaban de una ciudad que, claro, que no era Santiago, de Chile, que existía, que fue la de Pascua, Rapa Nui. No, la verdad es que fue más que nada porque justo coincidía que nos estábamos acercando al año 2000. Quisimos inventar algo mágico, una historia romántica. Lo primero de Cerro Alegre, nosotros decíamos, tiene que ser una historia romántica, recuperemos el romance. Y claro, y se dio que justo se nos ocurrió esta leyenda que finalmente ayudó a hacer también que para el año 2000 hubiese una pequeña leyenda también en nuestro país. Porque yo me acuerdo que en las radios la gente comentaba de quién se iba a dar el beso de amor eterno y todo eso. Pero, y que fuera futurista, claro, era futurista, pero en los siguientes meses. No era una cosa futurista como mucho más allá. Pero la verdad, la razón fue porque para darle una cosa romántica, y justo coincidía con este nuevo cambio de milenio, que fue una cosa importantísima.
gustó muchísimo lo que hicieron ellos. Yo creo que Sato en ese momento dirigía actores y se metía mucho en la historia y opinaba y ayudaba mucho. Y Christian Mason tuvo toda esta cosa de Valparaíso, hacer unos sets en que igual los sets se parecían mucho a la ciudad y le dio una cosa encantadora, así que quedé muy contento. O sea, para mí fue parte de la magia que tiene, fue la dirección y el trabajo que ellos hicieron. La única que me acuerdo un poco que se pensó era la Cata Guerra, que tenía contrato, había estado y se había ido justo como, no sé si había tenido la hija o el hijo o algo, por alguna razón había parado y justo tenía que volver. Y nosotros ahí propusimos a ella como la viuda, la Carmencha, pero al final no pudo porque se fue a la TVN y de ahí salió el nombre de Alejandra Herrera, que seguramente habría estado contemplada para otro rol y la terminaron poniendo ahí. Ese fue el único personaje que me acuerdo que se haya bajado y que no haya sido la que en algún momento se pensó, y tampoco era que estuviera tan pensado para ella, pero me acuerdo que era uno de los nombres que se barajó para ese personaje. Eso fue una cosa que peleamos. La verdad es que los elencos en las teleseries muchas veces tienen a los actores como categorizados para alguna cosa. Y me acuerdo que el primer nombre que saltó para la María Izquierdo es que ella hiciera su lema Chávez. Porque por supuesto que ella siempre hace las nuevas ricas, que están divertidas. La María Izquierdo, comedia, siempre había hecho comedia, venía a hacer comedia, había hecho a la Kena, había hecho antes en Valparaíso otro personaje muy de comedia. Y ahí fue cuando nosotros de repente pensamos que por qué no ella era Raquel Thompson. Una actriz del nivel de María Izquierdo, la gracia además es diferenciarse. ¿Por qué no darle a ella un drama? Y además que es un personaje protagónico y tenía la edad de Cristian Campos, que ya estaba contemplado para Adriano Ferrer, era la misma generación, así que ¿por qué no hacerlo ellos? Y al principio el canal, yo me acuerdo que en unas par de reuniones en que era ¿por qué? Y la Luz Croxato, por supuesto, también se embaló muchísimo, porque ella como directora de actores también quería un poco que los actores hicieran cosas distintas. Ella también se entusiasmó y empezamos todos un poquitito a presionar y bueno, terminó siendo la María Izquierdo y la Raquel Thompson, que todos sabemos y que uno de los personajes más inolvidables, yo creo, de esta teleserie. Mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar. La verdad es que creo que Cerro Alegre hicimos un gran trabajo, eso yo lo digo con, bueno, no sé si la máxima humildad, pero sí creo que es una de las mejores teleseries que he escrito yo, pero una de las gracias que tiene justamente quizás porque no teníamos tanta experiencia. Creo que hay una frescura que uno va perdiendo y creo que Cerro Alegre tiene esa cosa, esa magia de, bueno, haber sido una teleserie además que uno la hizo de verdad, con todas las ganas de hacer una teleserie en que ningún personaje sobrara y que todos los personajes tuvieran historia. Y tuvimos tiempo, un tiempo que después uno ya no tiene. Después las teleseries te piden que te hagan una teleserie al año. Y creo que esa frescura tiene que ver con la no experiencia. Ahora, hay otras cosas que con la experiencia yo empecé a leer en algún momento los guiones, porque esta teleserie pues hizo una adaptación para Telemundo y volví a leer los guiones y encontré que los primeros capítulos eran lentos, que había una falta de experiencia de cómo darle un ritmo, que se hizo mucho en edición. Yo me acuerdo que editaron mucho los capítulos primeros porque eran un poquito más lentos quizá. Y hay cosas como capítulos, sobre todo un capítulo en que se van a Santiago y que se pierde mucho tiempo y se dan muchas vueltas, que es como el capítulo 2 o 3, que no son los mejores capítulos, sobre todo los comienzos. Entonces hay cosas que uno después agarra con experiencia, gana con experiencia. Creo que con la trayectoria uno empieza a ver que había una cuestión y eso mismo hizo que hubiesen héroes y villanos muy queribles. O sea, más allá de Raquel Thompson y Adriano Ferrer y Mauricio Méndez y la Beatriz León Thompson, por ejemplo el Capitán Memo, que son personajes súper queribles y súper héroes, que hablan de la verdad, que hablan de la justicia y que fue uno de los mejores. O sea, a mí me encantó lo que hizo Roberto Poblete con ese personaje. Para mí Todo Vale fue una teleserie en que pasaban muchas cosas muy rápido. Me acuerdo que yo la veía a las 11 de la noche, que todo el mundo, o sea que no es secreto que también de ahí vino la inspiración para Primera Dama, pero aquí más que ver con la historia, porque la historia no tiene nada que ver con la de Todo Vale, sí la cosa eso de teleseries en que después de una escena hay un barrido y al día siguiente partimos directo. O sea, había un tiempo en las teleseries chilenas que no estaban, que no tenían las brasileras, por ejemplo. Más allá de eso, la historia fue una historia que fue surgiendo a partir de, bueno, obviamente que el personaje que se hace pasar por otro personaje existe desde My Fair Lady. O sea, no es nada, no es que hayan inventado la rueda, pero no es como que hayamos dicho hoy esta historia, sino que metimos la típica historia del personaje que se hace pasar por otro en una historia bastante clásica también, como La búsqueda de guaguas perdidas.
pero es como un poco una mezcla, pero donde finalmente lo importante es el objetivo del personaje y todos los obstáculos que pone la antagonista para que este objetivo se cumpla. Otra cosa más que creo que fue súper original fue que se nos ocurrió que en la mitad de la teleserie el público supiera el secreto de quién es el hijo de Adriano, y de ahí en adelante vamos viendo a la mala, que finalmente tiene una razón por serlo, cómo sigue escondiendo este secreto y cómo se van los otros personajes de la familia acercando para guardar el gran secreto. Yo creo que lo principal de Cerro Alegre es que pasaban muchas cosas por capítulo. Yo me acuerdo que la Nena Aguirre, que en ese momento era la productora ejecutiva, fue una vez a la oficina y me dijo: ustedes me van a matar de un ataque al corazón. Cada capítulo termino gritando, y esto sí que no me ha pasado en mucho tiempo. Si es que no, me dijo que no le había pasado, o sea, de verdad que cada capítulo era un impacto. Yo no sé cómo va a ser ahora, porque obviamente las teleseries ahora cuando las remiten cortan mucho tiempo, tienen otros tiempos, generalmente no se respetan los finales, y hace mucho tiempo que en Chile no se respetan los finales, los guiones, pero en esa época sí se respetaban, y yo creo que eso fue uno de los grandes plus. Era una teleserie que siempre pasaban cosas y sabíamos que los finales de capítulo nos ayudaban a nosotros para que el próximo capítulo empezara arriba y de ahí darnos el tiempo para buscar un final potente. Yo creo que una de las gracias de Cerro Alegre es que las dos cosas quedaron muy bien retratadas. Creo que el trabajo que hizo la María Izquierdo, que fue un poco la que tiñó toda esta familia, porque obviamente que es un poco es la matriarca, pero además la que tiñe este grupo, creo que fue súper bueno. Es una mujer que en verdad representa a muchas mujeres. Yo la verdad es que no soy experto en Viña del Mar, pero sí puedo hablar de como Chile, y creo que eso es súper interesante. Y los personajes populares también estuvieron súper bien retratados y súper bien hechos, y eso es mucho mérito también de los directores, del Lucro Xato, y bueno, y del gran elenco que teníamos. Creo que el personaje que hizo la Malucha Pinto es uno de los personajes mejor logrados por ella, que era, por supuesto, una de las partes cómicas. En general, toda la parte cómica me parece divertida. Ella lo hizo súper bien. De repente, por supuesto, que también las teleseries, sobre todo las de esa época, era como que la parte cómica era secundaria, pero aquí nosotros tratamos además de que los personajes dramáticos también tuvieran su dosis de comedia. O sea, lo que hizo la María Izquierdo con Raquel Thompson, que era una mala villana de teleserie mexicana, pero que la humanizó a través del humor. Creo que es un trabajo increíble, pero los núcleos también me gustaron mucho. Creo que la situación de Zulema Chávez con Jerónimo, y siendo parte de este enamoramiento medio cómico hacia Adriano Ferrer y todo, creo que ayuda mucho a la teleserie, y me gusta mucho además la comedia. Y como digo, la comedia pasó un poco por todos lados, porque Mauricio Méndez también era muy divertido cuando se hacía pasar por el gringo y sacaba los anteojos y hablaba como él para hablar con Beatriz, etcétera, etcétera. Una de las cosas que tiene esta teleserie de verdad es que los personajes en general me parecieron casi todos muy bien logrados, y hay muchos personajes favoritos. O sea, por supuesto que me gustaba mucho Raquel Thompson, Mauricio Méndez, me gustaba Mariana Ferrer, aunque era una villana terrible. Yo me encantaba esa relación con Rafael, de los dos mentirosos que entra a seducir a la familia. Entonces hay personajes que a mí, la verdad, hay muchos personajes que me gustan mucho. Quizá mis favoritos podrían ser esos tres. Podría ser Raquel Thompson, Mauricio Méndez, Mauricio El Sol y Mariana Ferrer. Rafael Méndez también. Esa revista terrible que el padre se desilusiona de él y que es capaz de engañar al hermano y chantajear al hermano para subir de posición. Son personajes que siempre a mí me han gustado mucho. También lo dicen Primera Dama. O sea, estos personajes arribistas que llegan a cualquier cosa por las injusticias sociales. Me parecía atractivo. Entonces hay mucho. El Capitán Memo también tenía una cosa muy emotiva finalmente y bonachona, que también Emma Love. Pero si tuviera que decir, yo creo que serían Raquel, Mauricio, Mariana. Creo que son tres personajes que movían la teleserie, y eso lo hace muy atractivo. Los personajes que mueven la trama, sobre todo a un autor, es agradable porque te mueven los capítulos, para que pasen cosas. Cada noche clara. La experiencia de adaptar Cerro Alegre con Telemundo, la verdad es que tuvo de dulce y de agraz. Por un lado, era muy entretenido volver a retomar esta historia que había pasado tantos años después, y para un canal que es inmenso como Telemundo, un canal que llega no solo a Estados Unidos y a México en grande, sino que por todos lados. Y lo que sí yo creo que traicionó mucho la historia es que nosotros en un momento nos habían comprado esta historia como la comedia, vamos a hacer Cerro Alegre, una historia dulce, luminosa y alegre, y de repente tuvo mucho éxito una teleserie que se llamaba La Patrona,
Y por supuesto estaban lo que pasa en los canales mucho, es que cuando una teleserie le va bien y está esta cosa femenina, el personaje femenino fuerte, entonces nos pidieron que por qué no aprovechamos esta misma teleserie que ellos tenían y que íbamos a adaptar para hacer una versión más de thriller, más como La Patrona, y que por qué no cambiamos que el protagonista fuera, en vez de ser un hombre, fuera una mujer, porque eso estaba gustando mucho, no sé qué. Y por supuesto que el trabajo fue súper intenso, fue como hacer otra teleserie, finalmente terminamos escribiendo una teleserie muy distinta, y creo que, claro, fue como, en el fondo, son dos teleseries completamente distintas. Si uno mira la historia de Telemundo, es un drama en que todo tiene que ser además mucho más dramático, como a ella le tratan de matar al papá, todo muchísimo más al chancho, porque era un poco lo que estaba pasando, que le había ido bien al canal, y los canales siempre, por supuesto que si a una teleserie le va bien, quieren seguir un poco esa línea. Pero creo que en el fondo se convirtió en otra teleserie, entonces por un lado es dulce, porque la oportunidad de escribir una teleserie para Telemundo, aunque sea no haya sido Cerro Alegre, siempre es entretenido y es un desafío y es una cosa que uno sabe que se va a dar y que se dio por muchos países, que tuvo mucho éxito en muchos países. Pero lo de Agraz es un poquitito ver que tu teleserie, o sea, no se hizo Cerro Alegre. De hecho, me encantaría adaptar Cerro Alegre para Telemundo, con personajes más chispeantes, con una historia un poco, muchísimo más como era lo original de acá. Entonces, para mí es más que conforme, quedé como... Es como haber hecho otra teleserie. Me gusta mucho teleseries mías, por supuesto. Me gusta mucho Machos, me gusta mucho Primera Dama, me gusta mucho Tentación. Papi Ricky también fue una experiencia súper especial, porque era una teleserie que no era original mía y terminé yo llevando toda la historia y transformándola. Todas las teleseries a mí me han parecido, en general, tengo buenas experiencias. Hay un par que no tanto, pero mis teleseries, sobre todo las que hice en Canal 13, yo creo, dentro de todo, todas les tengo mucho cariño y cada una tenía su gracia. Pero Cerro Alegre yo creo que está en el primer lugar. Primero porque me abrió las puertas a esta profesión y a este mundo que fue convertirme en escritor de televisión. Y segundo porque creo lo mismo que dije en algún momento antes, que la frescura que tiene Cerro Alegre se da a partir de estos dos jóvenes autores, amigos, que de repente decían hacer esta teleserie. Yo con la Coca además teníamos una relación muy cercana, somos muy amigos y éramos muy amigos del colegio. Entonces era como jugar, era como escribir tu primera... Cuando eras chico, estabas en el colegio, tenías que hacer películas o videos para alguna clase de castellano o de inglés. Entonces nosotros jugamos, lo pasamos muy bien. Al principio la escribíamos nosotros partimos escribiéndola cuando yo estaba viendo todavía la casa de mis papás. Entonces estábamos como en el escritorio, muertos de la risa, y mis papás no entendían, hasta las 3 de la mañana escribiendo la Biblia, riéndonos de puras tonteras, pero que finalmente obviamente todo eso va quedando plasmado cuando uno lo pasa bien escribiendo una historia, cuando uno se ríe escribiendo una historia, cuando uno prueba además, que también hay cosas que tiene la juventud que te hace atreverte a probar, ser más irresponsable. Creo que eso se nota y creo que quedó notorio en la teleserie. Para mí esta es una de las teleseries que más quiero, además que después todo lo que hicieron visualmente con Cerro Alegre y todo fue súper bonito y es una teleserie para mí inolvidable y quizás yo creo que podría estar en la número 1 y creo que está en el número 1. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Invito a todo el mundo a ver Cerro Alegre porque de verdad que lo van a pasar muy bien.